Lo primero que vamos a hacer para codificar nuestro primer código en Python, debemos tener a la mano o debemos tener en nuestro escritorio los programas que vamos a utilizar. El Sublime Text lo vamos a utilizar para codificar o darle las instrucciones en Python. Y el terminal lo vamos a utilizar para ejecutar el programa. Una cosa es codificarlo y otra cosa es ejecutar el programa. Empecemos. Como se dijo en la presentación, vamos a identificar los datos de entrada. Primeramente vamos a darle un nombre a este programita, ¿verdad? Lo vamos a grabar en código Python y le vamos a decir que el programa se llama triángulo.py. Todos los programas en Python son grabados con extensión .py. Le damos guardar. Aquí está, triángulo.py. Empezamos a trabajar con las variables base, que es igual que nuestra entrada, a un input, porque es un dato numérico, y decimos introducir la base del triángulo, ¿ok? Con un input porque es una entrada. La otra entrada o el otro dato que necesitamos es la altura. Definimos la variable altura, decimos que es un input, decimos introducir la altura del triángulo. Al tener la base y la altura, ya tenemos los datos de entradas, nos queda es hacer el proceso. Nuestro proceso en realidad es una fórmula que es para calcular el área. En este caso vamos a decir que se llama A, ¿sí? Acá área es igual a la base por altura. Este signo por es el operador aritmético para multiplicar. Tenemos las entradas, tenemos el proceso y nuestra salida es para decir al usuario el resultado. Utilizamos el print y decimos el área del triángulo es, y decimos quién es el área del triángulo, nuestra variable A, que es la que nos contiene los resultados. Volvemos a grabar y nos vamos al terminal para ejecutar el programa. Aquí estamos, nosotros sabemos que lo estamos grabando en código Python y decimos Python, el nombre del programa, que es triángulo.py. Fíjense que automáticamente él nos va a mostrar el mensaje, introducir la base del triángulo, y él está esperando por un dato, porque es la variable base la que nos va a colocar donde vamos a introducir el dato. Ella nos va a almacenar ese dato, por eso que está pidiéndolo acá con este cursor. Vamos a decir que la base es 3, damos enter, introducir la altura del triángulo. Tenemos un input, nos está pidiendo que es un dato numérico y decimos la altura. ¿Cuál es la altura? Vamos a decir que es 16. Fíjense algo. Aquí me dice que el área del triángulo es 18. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la fórmula no la estamos haciendo como es. El área de un triángulo se dice que la fórmula es base por altura entre 2. Aquí se nos está presentando un error de lógica, es decir, no hay errores de sintaxis, el programa está bien escrito, ¿verdad? Con las instrucciones como se escriben las instrucciones en Python, pero el resultado nos está dando erróneo. ¿Qué debemos hacer? Corregimos, ¿sí? Volvemos a grabar y volvemos a ejecutar. Vamos a limpiar un poco y ejecutamos. Introducimos la base del triángulo que dijimos que era 3, la altura que es 6 y el área del triángulo es 9. 6 por 3, 18, entre 2, 9. Este sí es el verdadero resultado. El resultado anterior era un error de lógica. Si nosotros, por ejemplo, se nos olvida, por ejemplo,
aquí en el print se nos olvida cerrar las comillas, grabamos y ejecutamos, él nos va a salir un error de lógica. Aquí dice que en la línea 4, el área del triángulo, fíjense lo que dice. Nos sale en el literal, nos sale un error de lógica. ¿Por qué? Porque acá nos hace falta cerrar con comillas para después imprimir la variable. Eso es un error de sintaxis. Y el error, cuando vimos que el programa ejecutaba anteriormente, pero ejecutaba con los errores, con los datos erróneos, con la información errónea, eso se llama errores de lógica. Entonces existen los errores de lógica y los errores de sintaxis. Si lo volvemos a ejecutar, decimos 3, decimos 6 y decimos el área del triángulo es 9. De esta manera el programa nos está dando el resultado verdadero. Y con esto finalizamos nuestro primer programa en Python.